Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ana y en este video te voy a explicar cuál es la diferencia entre algún, alguno y alguno de. ¿Has escuchado estas palabras? Bueno, una parte de hablar español mejor es aprender a usar estas palabras chiquitas de una mejor manera para no cometer errores. Y bueno, resulta que muchos hablantes o estudiantes de español cometen errores entre algún y alguno principalmente, pero te voy a explicar la diferencia para que ahora tú puedas usarlos correctamente. Si eres nuevo aquí, bienvenido, te recomiendo que te suscribas. Aquí tenemos videos en español cada semana, en vivo, podcast, clases de gramática, vlogs, así que te prometo que vas a encontrar algo que te va a gustar. Y si estás viéndonos otra vez, si ya eres parte de los hambrientos del español, muchas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con la lección de hoy. La palabra alguno es una palabra que se usa con sustantivos, es decir, cosas masculinas. Entonces, si tienes la palabra libro y tienes la palabra fuente, la fuente es femenino, así que no se usa alguno. Pero libro, el libro, es una palabra masculina, entonces necesitas alguno. Sin embargo, hay una regla de gramática un poquito extraña que necesitas conocer. Cuando yo estoy usando la palabra alguno y después de esta palabra yo voy a decir el nombre del objeto, por ejemplo, libro o perro, yo no puedo decir alguno. Entonces es incorrecto decir alguno libro, que por cierto se puede traducir como any o one book. Lo correcto es eliminar la letra O de alguno y entonces decir algún libro. Nota que esta palabra algún tiene un acento, una tilde sobre la letra U. Por ejemplo, tú vas a una biblioteca o una librería y quieres ya sea tomar un libro o comprar un libro sobre historia. Entonces tú te acercas a la persona que trabaja allí y le preguntas, disculpa, ¿tienes algún libro sobre historia? ¿Tienes algún libro sobre historia? Recuerda, alguno no se puede usar aquí. Y entonces, ¿cuándo podemos usar la palabra alguno? Bueno, la podemos usar cuando después de esta palabra no mencionamos el nombre de la cosa, el objeto. Esto sucede generalmente en el contexto de una conversación, cuando tú ya sabes qué significa alguno. Estamos hablando de un libro, entonces tú sabes que alguno significa libro y no necesitas repetir la palabra. Vamos a verlo en este contexto de una conversación para que quede claro. Tú fuiste a la librería y le dijiste, ¿tienes algún libro de historia? Y la persona te dice, creo que sí tengo alguno por aquí. Creo que sí tengo alguno por aquí. Después de alguno yo dije por aquí. Por aquí es una preposición, no es el nombre del objeto. Yo no mencioné la palabra libro. Otro ejemplo, ahora quieres comprar un jugo. El jugo es una palabra masculina. Y entonces quieres un jugo específico, un jugo de mango, por ejemplo. Entonces, el mismo caso, vas a una tienda y le preguntas a la persona, ¿tienes algún jugo de mango? ¿Tienes algún jugo de mango? Y la persona podría decirte, sí, tengo alguno por aquí. Creo que esta diferencia ya quedó más o menos clara entre algún y alguno. Son la misma palabra, pero la regla es que necesitas usar la versión corta, algún, si después vas a mencionar el nombre de la cosa. Ahora vamos con la siguiente parte que es alguno de. Alguno de. Son estas dos palabras juntas.
Usamos esto cuando estamos hablando de un grupo muy específico de cosas. Por ejemplo, si tú estás viendo atrás en la casa de tu amigo un librero con muchos libros, tú podrías decirle, ¿puedo leer alguno de tus libros? ¿Puedo leer alguno de tus libros? Aquí yo utilicé la palabra alguno porque después yo no dije el nombre de la cosa, yo dije una preposición, de, alguno de. ¿Por qué usé de? Bueno, porque estoy haciendo énfasis que es una cosa dentro del grupo al que me estoy refiriendo, alguno de tus libros. Si tú dices, ¿puedo leer algún libro? Es como any book in the world, I don't care where you get it from. Pero si estoy diciendo alguno de tus libros, es más específico. No quiero cualquier libro del mundo, quiero uno dentro del grupo que son tus libros, alguno de tus libros. Otro ejemplo, ¿alguno de tus amigos vive en México? ¿Alguno de tus amigos vive en México? Otro ejemplo, me vienen a visitar mis papás y en su ropa pueden ver un pelo, un cabello blanco. Y pues mis 2 perras tienen color blanco en su cuerpo. Entonces mis papás podrían decir, este pelo es de alguno de tus perros. Este pelo es de alguno de tus perros. Muy bien, pues esta fue una lección corta solo sobre estas 3 posibilidades, algún, alguno y alguno de. Existen más palabras como alguna, algunas de, algunos y las palabras negativas, ninguno. Así que espera una próxima lección y déjame en los comentarios si alguno de estos temas te interesa en el futuro. Nos vemos el próximo lunes en un episodio del podcast en español. También en alguno de nuestros videos en vivo o en otra lección como esta. Abajo en la sección de los comentarios te dejo un pequeño quiz para ver si entendiste bien esta lección. Así que haz clic abajo en los comentarios para que puedas comprobar si entendiste bien. Nos vemos pronto. Adiós.